Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos. Este es el episodio número 3 de Entre Perspectivas, un podcast donde validamos el pensamiento individual. Soy María Vanegas, su host, y hoy voy a confesarles algo de lo que poco se habla y que es muy importante antes de tomar la decisión de crear contenido, de querer tener una presencia digital en las redes sociales, y son esas creencias limitantes culturales que muchas veces tenemos y que debemos reconocer primero, identificarlas, trabajarlas para después crear. Así que para entenderlo mejor vamos a irnos al año 2020, cuando empezó la pandemia, la cual nos llevó a tener muchos cambios. En ese momento yo estaba en la universidad, ya terminando los últimos años, y fue como ese cambio de la presencialidad a ver clases desde la casa, a divertirnos desde la casa, a jugar parches hasta la madrugada, videollamadas con los amigos, trabajos con los compañeros, pero todo desde la casa, enfrentarnos como a ese reto y saber que estaba fuera de nuestro control porque todos estábamos pasando por lo mismo, y darnos cuenta que la tecnología fue en ese momento lo que nos hizo sentir cerca, lo que nos hizo entender que nada iba a volver a ser como antes y que ya entrábamos en la era tecnológica y lo que se iba a venir era un cambio y una evolución. Así que esa fue una de las primeras veces que hice el clic y que entendí que la tecnología iba a ser una fuente de generar ingreso, que iba a ser una oportunidad para crear y para expandirnos y conectarnos con otras personas independientemente de cuál fuera su locación. Así que en ese momento, mientras estaba en casa estudiando, se me presentó una oportunidad laboral y empecé a trabajar en una empresa de domicilios. Cuando todas las personas estaban encerradas, yo empecé a trabajar ahí y tuve la oportunidad de participar en algo que en ese momento yo lo veía como algo muy grande, porque ellos ya tenían una empresa consolidada de domicilios, vieron la oportunidad, estaba siendo muy popular en ese momento porque había mucha demanda de domicilios al estar pues todas las personas en casa, y se alían con una persona que tenía una aplicación en desarrollo para darles a todos los chicos. Entonces le dan como celular a todos con una aplicación nueva, y yo estoy ahí como dirigiendo todo eso y siendo testigo de cómo funcionaba la aplicación, de cómo era el sistema, de cómo era la efectividad, y que estaban buscando pues que la aplicación tuviera un mejor desarrollo. Entonces esa fue una de las primeras experiencias que tuve en cuanto a tecnología y a entender que pues había una oportunidad ahí. Tiempo después termino con ese trabajo. Para el 2022 me graduó. Por fortuna pude graduarme de forma presencial, que fue algo pues muy significativo porque muchos de mis compañeros se graduaron por videollamada en la casa, y pues yo decía ojalá que no me toque porque quería vivir el grado con la toga, con el birrete. Así que bueno, por fortuna todo esto se dio así. Tiempo después de haberme graduado, entonces tomo la decisión de querer hacer algo más. Ahí es donde hago todos los trámites para hacer au pair, que ya les he contado, y que se viene un episodio donde les voy a contar detalles de cómo fue esa experiencia. Para los que no saben, au pair es ser niñera en otro país, normalmente en Estados Unidos y España. Entonces, bueno, estas cosas no se dan y yo llego de Bogotá con la mentalidad de no tengo nada más que perder, pero tal vez tengo mucho que ganar. Es ahí donde entro a la red de mercadeo. Cuando ya entro a la red de mercadeo, yo empecé con la mentalidad de hacer trading, pero a las semanas me di cuenta, gracias a las personas que me estaban guiando en ese momento, que si yo quería pagar la deuda que había adquirido, la forma rápida de hacerlo era haciendo marketing. Ahí es donde empiezo a entender el concepto de marketing digital. Lo había visto en la universidad, pero ya verlo en el día a día, como en la vida real, fue como ese acercamiento. Entonces empiezo a educarme, empiezo a ser como una esponjita que absorbe todo lo que le enseñan, y empiezo a seguir las instrucciones, las directrices de las personas que me estaban enseñando en ese momento y que ya tenían los resultados y que ya estaban viviendo de eso y que sus negocios digitales eran muy exitosos. Entendido esto, les voy a contar cuáles fueron las creencias limitantes a las que yo me enfrenté en ese momento, porque pues yo nunca había hecho algo similar y yo tenía un pensamiento y otro estilo de vida en ese momento. Era de esas personas que le encantaba el bajo perfil, que tenía el perfil en Instagram privado, que subía más fotos a close friend
y que su red social segura era Snapchat. No sé quién de los que me esté escuchando de pronto se identifique con esto, hasta que entendí que tenía que empezar a cambiar ciertas cosas para poder obtener los resultados que estaba buscando. Ahí fue donde me encontré con que ese nicho de mercado también era muy complicado, porque el trading y todos estos esquemas pues son muy criticados, porque hay muchas personas que han tenido muchas pérdidas porque tienen pues mala fama. Entonces fue muy complicado enfrentarse al qué dirán, teniendo en cuenta la mala reputación, por así decirlo, la desconfianza que hay con estos temas. Entonces fue como doble reto, pero la actitud que tomé fue como tengo que blindarme frente a esto, porque realmente hay algo que sí tengo claro y que sí quería, y es que yo sabía que quería una vida diferente, también quería ser una persona diferente, y que en el paso a paso y si seguía como estas directrices pues iba a poder llegar a sus resultados, porque estaba rodeada de personas que ya los tenían, que ganaban cantidades de dinero grandes, que tenían cuentas de Instagram súper grandes, que sus negocios eran súper exitosos. Entonces pues eso me inspiraba y yo sentía que podía hacerlo, y así fue cuando empecé como a empezar a tumbar algunas creencias para cambiar como esa perspectiva que tenía anteriormente. Otra cosa que me generaba como mucha ilusión era que en la universidad yo había visto clase de mercadeo y todo el proceso que hay, como las fases de fabricante, mayorista, minorista, consumidor, como toda esa parte de logística, de canales de distribución. Y yo decía, wow, con la tecnología y con este negocio podemos llegar a personas de todo el mundo simplemente mediante la internet, mediante la red. Yo decía como wow, esto es demasiado poderoso, esto tiene mucho futuro. Empecé a expandir mi mente, como a entender la visión de lo que se podía hacer. Es decir, que empecé a crear perspectivas nuevas, empecé a eliminar algunas creencias limitantes. Algo que me decían mucho es como la pena no factura, y en realidad hice mucho clic con eso, porque muchas veces estamos diciendo, ay, ¿qué va a decir esta persona? ¿Qué va a decir la otra? Pero esas personas no van a pagar tus cuentas, esas personas no van a pagar tus deudas, esas personas no te van a dar de comer. Entonces como que me blindé mucho y empecé a entender que era lo que yo hiciera por mí y para mí, y que las personas que están afuera interpretan todo desde lo que ellas son. Es algo que no podemos controlar, la interpretación que dan otros. Todos podemos presumir lo que queramos presumir porque sabemos lo que nos ha costado, sabemos llegar hasta ahí, el proceso que ha tenido, tanto sea como material, como un logro adicional, un logro personal, algo de salud, dejar un vicio. Las personas que ahora están súper enfocadas con el deporte, que de verdad admiro ese nivel de disciplina y lo presumen todo el tiempo, yo digo súper bien. Es que llegar a eso cuesta. Pero antes de que una persona empiece a publicar constantemente en redes sociales, hay algunas preguntas que debería hacerse para que todo tenga mucho más sentido y todo realmente tenga un propósito real. Y es como, ¿cuál es tu identidad? ¿Para qué eres buena? ¿Qué te gusta? ¿De qué es lo que más hablas? ¿Cuál es el propósito que tienes con las redes sociales? ¿Quieres crear una marca personal? ¿Quieres monetizar? ¿Quieres ayudar? ¿Cuál va a ser ese enfoque que le vas a dar? Porque en las conversaciones del día a día a veces algunas personas me dicen como es que no sé por dónde empezar, es que ya hice el video, es que me paralizo, y tal vez es porque no lo has hecho por las razones adecuadas o porque no tienes la claridad primero. En mi filosofía hay primero que tener claridad y luego creación. Yo primero sé que quiero y después creo, porque cuando sé que quiero pues vienen mejores ideas, viene más inspiración, se sueña mucho más grande. Y cuando tú tienes esa claridad, también anticipas establecer lo que vamos a llamar la delgada línea. Un ejemplo, estamos creciendo con el podcast y estamos llegando a personas de muchos lugares del mundo, y estoy conectando con ustedes, contándoles algunas cosas personales, y habrá muchas cosas que se las cuente literal y que llegue a profundidad porque hace parte de la historia, como habrán otras cosas que tal vez quiera mantenerlas en privado, y eso lo voy a determinar yo, ¿cierto? Igual ustedes al momento de hacer una presencia digital habrán cosas que quieren contar
y otras cosas que no, y también está perfecto. Eres tú el que se encarga de poner esas pautas y de poner esas delgadas líneas. Aprovecho para contarles que este episodio inicialmente iba a ser de herramientas y estrategias de marketing de atracción que me han servido para conectar con personas de otros países y para generar esa confianza. Pero decidí hacer primero este episodio. Quería primero que podamos reinventar esas creencias antes de pasar a algo tan técnico. Así que al final de este episodio van a tener una encuesta donde van a poder participar si les gustaría que saquemos ese otro episodio ya con otro contenido más específico, con algunas actividades más prácticas que ustedes pueden hacer para que se conviertan en esa persona que atrae clientes y personas con magnetismo en redes sociales, que ustedes no tengan que estar detrás de las personas, sino que las personas se sientan atraídas por sus productos, por sus servicios, por su esencia, por lo que ustedes están plasmando en redes. Entonces ahí se las voy a dejar para que participen. Dicho esto, es importante entender que todo lo que hagamos lo podemos hacer estando alineados con nosotros mismos, estando alineados con nuestros principios, con nuestros valores, sin perder la identidad y tampoco perderse en las tendencias. Saber muy bien qué te gusta y qué no. También saber poner límites. Súper importante, tomar acción imperfecta. La acción imperfecta es cuando tú decides hacerlo, así no salga al 100%, así no salga perfecto. Pero si tú lo haces una vez, lo haces 2, 3, 4, 5, a la sexta, a la séptima, pues te va a salir mucho mejor. Todas las personas expertas en algo siempre fueron primero novatos. No puedes llegar a ser experto sin ser novato antes, no te puedes saltar los procesos. Ejemplo, el primer reel de pronto no te salió tan bien, pero si ya llevas 20 reels, ¿será que ese número 20 cómo te salió? Ya tienes más experiencia hablando en la edición, eres más creativa, más creativo. Entonces es la repetición lo que te va a convertir a ti en un experto. Otra de las creencias limitantes en las que estuve mucho tiempo y que veo que le pasa a muchas personas es el tema de cómo se ven las ventas, tanto en lo digital como en lo presencial. Y es cuál es ese concepto que tú tienes. Nos han implantado que vender es perseguir, que para vender tengo que estar detrás de las personas, y la verdad es que no. Hay productos y servicios que no son para todo el mundo. Una verdadera venta es cuando tú puedes generar esa conexión entre lo que una persona necesita y tú tienes para ofrecerle. Todos tenemos necesidades distintas. También un buen vendedor sabe entender que ese producto no es para todo el mundo. Así que cuando tú tienes esa claridad, tienes esa capacidad de atraer los clientes ideales. Definir tu cliente ideal te va a ayudar muchísimo en ese proceso y también a crear contenido, aunque esto ya es un tema para otro episodio. Solo que sí es importante entender que al momento de lanzarte hay que reestructurar y reemplazar el concepto que tengas sobre las ventas, porque en la energía que tú creas, eso atraes. Entonces, si tú estás creando y estás entendiendo que lo que tú estás haciendo va a ayudar a una persona, va a ayudar a muchas personas, pero no a todas. ¿Entiendes? Esa delgada línea y te va a ir mucho mejor en tus resultados porque ya cambiaste la creencia. Pero ¿qué pasa si tú accionas y piensas que es para todo el mundo y estás detrás de todo el mundo y estás ahí? Pues empiezas a hacerlo desde otra energía, desde la escasez, desde forzar las cosas. Entonces lo primero que hay que hacer es identificar cuál es el concepto que tú tienes sobre las ventas, ya sea a nivel digital o ya sea también en la parte presencial. Les digo esto y me acuerdo mucho de cuando tuve ese cambio de perspectiva. A mí la verdad es que no me gustaba mucho vender, pensé que lo que yo quería era solo cargos administrativos. Siempre estuve rodeada como de muchas personas que vendían y no sé, como que no tenía la capacidad de ver más allá, hasta que empecé a transformar ese pensamiento y de repente todo empezó a cambiar y empecé a conectar y a venderle a personas que estaban súper lejos en otros países, personas que no me conocían, personas que llegaban a mí. Realmente mi cuenta de Instagram está en proceso, pero no es una cuenta que tenga tantos seguidores para las ventas, las oportunidades, las personas, para todo lo que ha llegado y todo lo que ha traído a ser un marketing
desde la esencia, desde el amor, desde una personalidad definida, desde entender que no me quiero parecer a nadie, sino que busco mi identidad, busco referentes, sí, porque tener referentes está bien, pero tener muy claro lo que tú quieres mostrar, que se resume a lo que eres tú. Creo que las redes sociales simplemente son ese canal para tú mostrar quién eres, cómo piensas y cómo puedes ayudar a otros, qué tienes para ofrecer cuando necesitas algo, y todo va desde la perspectiva que tú la veas y el propósito que les des. Claro que para llegar a esto tuve que hacer muchos procesos internos, por eso el segundo episodio fue sobre sanar es la respuesta, ya que para tú salir ahí hay muchas cosas que hay que hacer antes, de pronto ese trabajo interno, de superar el miedo al que dirán, de tener autoestima, de tener un amor propio, de estar segura de ti mismo para hacer una historia, para hablar a la cámara, para contar algo que tú piensas, para no tener miedo de que de pronto alguien diga, opine. Todo ese trabajo interno hay que hacerlo cuando tú sanas, porque si tú sanas, pues aumenta tu confianza, tu amor propio, te empiezas a creer el cuento, y cuando tú empiezas a creer en ti te vuelves imparable, porque eso lo están viendo allá afuera. Cuando una persona cree en sí misma, eso se nota, eso lo ven los otros. Entonces aprovecho para contarles por qué el segundo episodio es esencial, porque dentro del camino del éxito, o lo que para mí representa, está poder crecer de forma integral, y la sanación y los procesos internos están ligados también a esa parte profesional. Si nos sentimos bien, pues tenemos mejores relaciones, tenemos un mejor rendimiento, hacemos mejores conexiones, atraemos a mejores personas. Entonces, ese trabajo interno está muy ligado a los negocios, así que también vamos a tener contenido relacionado que nos ayude a crecer de forma integral. Así que dicho esto, lo que tenemos que buscar en las redes sociales es poder generar esa confianza en otros. Cuando una persona confía en ti, te compra con facilidad. Cuando una persona confía en ti, se inspira. Cuando una persona confía en ti, quiere más de ti, más de tu contenido, más de lo que tú tienes para dar. Entonces es muy importante reflejar esa confianza. Pasar de ver lo que hacemos como hobby a pasar a verlo de forma profesional. Pasar de publicar una historia a la semana a publicar toda la semana. Pasar de entender que un negocio digital se abre cuando se publica. Si tú tienes un negocio tradicional, tienes, no sé, un puesto de hamburguesas, si vas y lo abres, pues vendes. Pero si tú no abres el negocio ese día, pues no van a llegar clientes y no van a haber ventas. Lo mismo pasa con los negocios digitales. Un día que tú no publicas es un día que tú no abriste el negocio. Cuando yo entendí eso, me hice responsable y dije, no importa cómo me sienta, si tengo un bajón, si tengo pereza, si no estoy tan inspirada, hay que publicar, hay que publicar. También es bueno entender que hay momentos en los que uno quiere darse unos espacios. Igual eso va a depender desde el enfoque que tú quieras. Si tú lo quieres hacer de forma profesional, si tú de verdad quieres crecer, hay que entender que en la parte digital es importante hacerlo un día sí y al otro también. Así que cuando ya trabajamos como en esas creencias, podemos entonces empezar a crear desde otra energía, desde saber yo qué quiero, cómo lo quiero hacer, qué quiero que las otras personas vean en mí, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, qué historias quiero contar, cómo puedo ayudar a otros, para qué soy bueno. ¿Cuáles son esas conversaciones muy frecuentes? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que más hablo? ¿Qué es lo que más veo videos? ¿Qué es lo que más sé? ¿Cuál fue mi carrera, mi profesión, mi especialización? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Con qué personas quiero conectar? ¿Qué personas quiero atraer? Quisiera conocer personas nuevas. ¿Cómo se ven esas personas? ¿Cómo se ve ese cliente ideal para ti, sea cual sea tu nicho de mercado? ¿Cómo es? ¿Cómo luce? ¿Qué actitudes tiene? ¿Cómo habla? ¿Paga rápido? ¿Paga cuotas? ¿Cómo luce ese cliente ideal? Son cosas que tenemos que tener claras para ya empezar a crear. Y cuando lo tenemos definido, entonces, ¿en qué plataforma queremos crear? ¿Qué tipo de contenido queremos hacer? Y acá va una recomendación muy importante. No se trata de la plataforma que mejor pague ni de lo que esté más en tendencia. Se trata de lo que tú vas a disfrutar más, lo que a ti te va a gustar, lo que tú quieres hacer. Cuando tú lo haces por amor, por pasión, el resultado monetario va a llegar a corto, mediano o a largo plazo. Entonces, hacerte esa pregunta, listo, es que yo quiero ser youtuber, no, a mí me gustaría enfocarme en TikTok.
no, a mí de verdad yo quiero trabajar mi marca personal en Instagram y después, no sé, quiero lanzar un programa. O definitivamente a mí me gusta hacer redes de mercadeo, me gusta hacer network marketing, entonces voy a trabajar esa parte. Bueno, tantas cosas que se pueden hacer. Eres una empresaria, un empresario, tienes un negocio digital o lo tienes en tradicional y quieres llevarlo a la parte digital, quieres también empezar a expandirte de esa forma. Entonces, bueno, voy a empezar a hacer estos videos, con qué frecuencia lo voy a hacer. Existen muchas formas de crear contenido y existen muchas plataformas y todas tienen un potencial increíble. Es que tú puedas definir con cuál conectas más, cuál te gusta. Principalmente lo recomendable es que sean 2 plataformas en las que tú dediques tu tiempo, que pueda ser constante, también que puedas hacerlo y desprenderte del resultado y entender que lo más importante es ser constante, definir cuántas publicaciones quieres hacer a la semana, al mes y cumplirte. No es como que quieras publicar los 7 días, puedes empezar con 2 publicaciones a la semana, algo que tú puedas cumplir, porque cuando te cumples, pues tu cerebro siente una satisfacción de que estás cumpliendo tu palabra y eso te motiva a continuar en el proceso. Así que si lo que tú quieres es crear contenido, salir al mundo, empezar a mostrar quién eres, crear una marca personal, expandir un negocio, crear un emprendimiento, lo que tú quieras hacer, puedes hacerlo. Recuerda siempre que todo empieza con unas acciones diarias que después se convierten en un hábito y que después ya simplemente hacen parte de tu rutina y de tu día a día y lo puedes hacer con más facilidad. Así que antes de crear contenido, cuestiona tus creencias porque Entre Perspectivas apenas está comenzando. Vengo con mucho más para ustedes. Ya se acerca la primera invitada y quería contarles que van a haber episodios donde yo les cuente mi perspectiva, mis herramientas, lo que me ha funcionado, pero van a haber otros episodios donde van a estar personas acá contando nuevas perspectivas, contando otras historias. Cada vez se pone mucho mejor y si quieren apoyar este proyecto para que podamos llegar a más personas, la mejor forma es dándole seguir en Spotify y suscribiéndote al canal de YouTube. Si quieren dejar un comentario con algo que les gustó, algo que resonó con ustedes o temas nuevos que les gustaría que traiga, pueden hacerlo. Me ha encantado leerlos, conocer sus feedbacks, conocer la forma en que están interpretando el mensaje que con tanto amor traigo para ustedes. Así que nos vemos en el episodio número 4. Gracias por quedarse hasta el final. Chao, chao.